Hoy vamos a platicar de cuál debe ser el rol que debemos jugar en tener mejores ciudades. Como ustedes saben, la concentración de la población en las zonas urbanas, sobre todo en las zonas metropolitanas, es una de las principales tendencias del futuro de nuestro país. Mucho se ha platicado de que las ciudades se pueden convertir en detonadores de crecimiento económico, pero poco se ha dialogado de cuál debe ser el rol que debemos jugar los ciudadanos para que tengamos mejores ciudades, para que los servicios públicos que son parte de la vida cotidiana de las ciudades, como los sistemas de vialidad, como la recolección de basura, como el sistema de drenaje, como el alumbrado público, lo que hace que la vida sea mucho más sencilla, pero sobre todo mucho más eficaz y productiva, sean parte de la discusión de cómo tienen que crecer de manera ordenada las ciudades, pero sobre todo de cómo debe detonarse también de manera muy articulada, previendo todos los ordenamientos legales, el desarrollo inmobiliario que deben tener las ciudades. Hoy, una de las grandes tendencias en la discusión del urbanismo es que las ciudades deben crecer hacia adentro. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos nosotros los ciudadanos listos para que las ciudades crezcan hacia adentro? ¿Realmente las ciudades tienen la capacidad para poder prestar de manera eficaz los servicios públicos que están demandando los nuevos habitantes? ¿Realmente los ordenamientos legales tienen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y somos los ciudadanos capaces de entender con toda claridad cómo tienen que aplicarse esas normativas de carácter urbano? Hemos invitado, como todas las noches, a Alfonso Rodríguez. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. ¿Qué nos puedes tú profundizar sobre lo que vamos a ver el día de hoy? Sí, es correcto. Hoy traemos algunas gráficas que se las pedimos prestadas al IMCO, que es el Índice de Competitividad Urbana del 2014. Y en este caso vamos a hablar de las 13 ciudades más competitivas en el país y de un estudio que hace referente a 78 ciudades del país, de las cuales solo 13 tienen los mejores estándares del país. Entonces tenemos que la primera que tiene los más altos estándares sin ser de clase mundial, que es la zona metropolitana del Valle de México, que es la primera. En segundo lugar tenemos a Los Cabos con una calificación, si así podríamos decirle, de adecuada. En tercer lugar a Querétaro, también con una calificación adecuada. En cuarto lugar a Monterrey. En quinto lugar a Cancún. En sexto lugar La Paz. En séptimo lugar a Saltillo. En octavo lugar a Guadalajara. En noveno lugar a Chihuahua. En décimo lugar a Hermosillo. En onceavo lugar a Aguascalientes. En doceavo lugar a Campeche. Y en treceavo lugar a Puerto Vallarta. Ahí, Alfonso, un poco tal vez habría que platicarles a nuestros amigos cuáles son las variables que integran el índice de competitividad urbana que ha venido desarrollando ya en una serie histórica bastante larga el IMCO. ¿Qué nos puedes platicar de cuáles son esas variables? Pues mira, una de las variables que el IMCO considera es el Producto Interno Bruto de cada una de esas zonas metropolitanas. Otra es el tipo de desarrollo urbano que pueden tener, o sea, el ordenamiento que tienen y cómo respetan las leyes y normas del desarrollo urbano. Sí, la calidad de la regulación, para utilizar un término técnico. Exactamente. El otro es también un tema de gobernanza que se refiere a la capacidad que tienen los gobiernos para ejecutar las políticas públicas que ellos desarrollan. Otro de los términos... Ahí también, perdón que te interrumpa, otro término técnico para nuestros amigos sería la gobernanza metropolitana. Exacto. Otro de los términos que utilizan es la atracción de inversiones y la atracción de talentos que puedan hacer que esas zonas metropolitanas o que esas ciudades puedan detonar un crecimiento económico mucho más alto. Y básicamente, bueno, son 90 variables las que consideran, yo las resumí en estos grupos, pero cada uno de esos se desdobla en más variables. Cabe ahí destacar que, como ustedes saben, hay una organización que es la CONAPO, que es la Comisión Nacional de Población, en donde lo que claramente nos indica que el sistema urbano de nuestro país está conformado por 59 zonas metropolitanas. Y si mal no recuerdo, lo que nos dice es que en 15 años, México va a ser el país con más zonas metropolitanas con más de 1 millón de habitantes. Entiendo que está estimando que vayamos a llegar hasta 20 zonas metropolitanas con más de 1 millón. Y eso es lo que nos habla es de la complejidad que se va a vivir en México, no solamente para satisfacer con calidad los servicios públicos, sino también, como lo mencionaste hace un momento, para que exista esa gobernanza metropolitana, en donde claramente estas zonas metropolitanas puedan estar articuladas bajo un esquema de desarrollo regional y puedan tener una capacidad de producción y de generación de riqueza que realmente satisfaga
las necesidades de los ciudadanos. Bueno, la siguiente gráfica, Tulio, es una gráfica en donde se muestra cómo se compara la Ciudad de México, o sea, el DF, con otras ciudades. Por ejemplo, en productividad, la ciudad con mayor productividad es Los Ángeles, que es en Estados Unidos, en California. La segunda ciudad es Nueva York, la tercera ciudad es Chicago, la cuarta ciudad es Miami, la quinta ciudad es París. El DF se ubica en el lugar número 13 en productividad. En el dinamismo económico tenemos a la ciudad de Beijing en China, a Shanghai también en China, a Kuala Lumpur, a Mumbai y a Lima, Perú. Y tenemos al DF hasta el lugar número 22. En atractivo global tenemos a Londres como el primer lugar, Nueva York en segundo lugar, Tokio en tercer lugar, Singapur en cuarto lugar, a Hong Kong en quinto lugar y a París en sexto lugar. A la Ciudad de México la tendremos en el lugar número 20. Como facilidad para hacer negocios, tenemos a la ciudad de Singapur, a Hong Kong, a Nueva York, a Kuala Lumpur, a Seúl, en sexto lugar a Londres, y tenemos a la Ciudad de México en el lugar número 17. Claramente ahí lo que podemos observar en esta gráfica es que los países asiáticos han dedicado gran cantidad del crecimiento del Producto Interno Bruto al destino de las ciudades. Es primero la infraestructura y después la población. Yo aquí es un concepto distinto. Primero la población y después, con el paso de los años, viene la infraestructura y el equipamiento urbano. En la siguiente gráfica, Tulio, estamos hablando ya de las 20 ciudades que tienen el peor tráfico. Y aquí vemos claramente que la Ciudad de México es la segunda ciudad con mayor tráfico en el país, en el mundo, perdón. La primera es la ciudad de Estambul, la tercera es el Río de Janeiro, la cuarta Moscú, y el quinto Salvador en Brasil, y el sexto Recife en Brasil. Esta es la última gráfica y es muy breve. Y muy interesante, son las horas hombres perdidas en el tráfico. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, que en la zona metropolitana del Valle de México, en 2007, un recorrido promedio de 53 minutos y en el 2009 subió a 1 hora 21 minutos. Si podemos hablar en términos comparativos con Nueva York, un proyectos de 38 minutos, y hablando en términos de salario por trabajadores, equivale a 11 o 12 días de salario por trabajador y entre 4 y 12 líneas de Metrobús. También alguna vez leímos una estadística en donde decía que una persona que tiene 40 años viviendo en la Ciudad de México, de acuerdo a ese conteo, le dedicaba 3 años de su vida al tráfico. Alfonso, muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de este programa. Muchas gracias a ti, Tulio. Buenas noches. Estamos hablando de cómo los ciudadanos podemos jugar un rol mucho más activo para tener mejores ciudades. Yo me da mucho gusto que nos acompañen ciudadanos como cada uno de nosotros que nos ven, que han dado parte de su tiempo libre, a pesar de las actividades profesionales que llevan a cabo, para tener una mejor ciudad y que han tenido también la capacidad de articular a otros ciudadanos para que juntos puedan llevar a cabo proyectos que contribuyan a que todos vivamos en comunidades mucho más armoniosas. Esos son parte de Suma Urbana. Y me gustaría presentarlos por una parte Josefina MacGregor. Buenas noches, Josefina. Buenas noches, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Francisco Escamilla, que también nos acompaña de Suma Urbana. Muchísimas gracias por la invitación. Y por otra parte, Vicente Flores, que está en organización de la sociedad civil en Coyoacán, porque también es parte de este colectivo de Suma Urbana. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues para iniciar, me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes qué significa, y vamos en este orden, ser un buen ciudadano. Yo creo que un buen ciudadano significa no vivir como los demás quieren que vivas, sino vivir como tú quieres vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Yo inicié la vida más activa en la participación ciudadana cuando de pronto en tu casa, en lugar de barrer afuera hojas, de pronto barras condones. Y de pronto te quieres estacionar y hay un acomodador que en tu casa nunca había existido y te cobra 50 pesos cuando llegas a tu casa. Y de pronto quieres dormir en la noche y resulta que hay un audio que no sabes de dónde viene y no te deja dormir. Y de pronto identificas que eso es un antro nuevo, un antro en un lugar donde no se puede, en una colonia donde no se puede, que modifica toda tu vida y te das cuenta que ese antro nació ahí porque se violó una ley, la ley de uso de suelo. Y entonces te das cuenta que para poder recuperar la paz que la ley te da a ti,
tienes que involucrarte y entender qué está pasando. Y al entender qué está pasando te das cuenta que es una violación de una ley, te das cuenta de que tienes que meterte a la ley, cosa que nunca has hecho como ciudadano común y corriente, pero te das cuenta que al hacerlo puedes incidir y de pronto te unes con otros vecinos de la colonia y de pronto te das cuenta que si te metes y aprendes, porque lo primero es aprender y entiendes, puedes incidir a la forma en la que todos queremos vivir bajo un Estado de Derecho. Francisco. Bueno, complementando lo que dijo Fina, yo pienso que ser un buen ciudadano, además de cumplir con las obligaciones, implica involucrarse en dos aspectos. En uno, cualquiera que el ciudadano le guste, que repercuta en su entorno local, ¿no? Cualquier actividad en la que su desempeño beneficie al entorno inmediato, a los más cercanos. Y número dos, en uno que tenga repercusión nacional. No quiero decir que se pueda cambiar todo desde el lugar donde uno está, pero sí participar en una actividad en la que la repercusión sea de nivel nacional. Por ejemplo, se me ocurre la educación. Vicente. Un buen ciudadano, yo creo que hay dos cuestiones muy importantes. La primera, saber y conocer lo que son, cómo funciona nuestra sociedad, cómo funcionan nuestras leyes, nuestro país. Y segundo, ser exigente con las autoridades porque se tiene que cumplir lo que está planteado en nuestras leyes. ¿Cómo nace Suma Urbana? Yo que el nombre claramente dice es la búsqueda de voluntades y que muchos ciudadanos con este efecto de contagio que ustedes también que pretenden, como lo es el caso de este programa, Claro. que vayan sumándose muchos más para llevar a cabo las causas. ¿Cómo nace? ¿Cuáles son las principales actividades que lleva a cabo? Suma Urbana nace de un ejercicio de un grupo de ciudadanos que vivimos en San Ángel, donde empezó a haber modificaciones de uso de suelo ilegales y nosotros trabajamos mucho para promover las cuestiones históricas y patrimoniales de la zona con los 5 museos que hay. Entonces empiezas a averiguar, ¿no? ¿Qué puedo hacer para defender San Ángel? Bueno, pues hay una cosa que se llama uso de suelo. Oye, ¿quién me puede explicar? No, hombre, hay un vecino ahí que se llama Enrique Fernández de Valle que es buenísimo. Oye, pues vamos a invitarle un cafecito. Oye, pero esto también se involucra con cuestiones históricas. No, hombre, hay otra vecina de otra colonia. Y de pronto, pues nos reunimos un grupo de 14 o 15 vecinos. Unos eran nuestros maestros, otros éramos los que aprendimos de ellos. Aprendimos a hacer que la ley fuera entendible para todos. ¿Por qué? Porque empezamos a tener algunos éxitos aislados en términos de protección del patrimonio de áreas verdes y entonces la gente decía, oye, ¿cómo le hicieron los de San Ángel? No, hombre, vente que te explico. Ya emocionado uno porque le entiende, ¿no? Porque es bien difícil. Entonces cuando Claro. le entiendes, wow, te emocionas. Él es uno de mis maestros. Pero yo feliz, ¿verdad? Ah, ya le entiendo, entonces vengan que les explico. Ya él me corregía. Pero así, entonces, ¿qué sucede? Que se crea un efecto positivo, como de este círculo virtuoso, en donde tú vas entendiendo, le vas explicando a otros. Pero llegó un momento en que esta ciudad se convirtió en algo tan complicado, que eran tantas las solicitudes de ayuda que nos rebasó. Entonces nos sentamos un grupo y dijimos, bueno, vamos a darle un nombre ya formal a lo que hacemos. Pues, ¿quiénes somos? Suma Urbana. Sí, porque es la suma de todos. Ok, Suma Urbana y creamos una asociación. ¿Cómo le vamos a hacer? Y decidimos desarrollar nosotros mismos talleres para explicar la ley de desarrollo urbano, el reglamento de construcciones, la ley de protección ambiental, las sanciones penales a funcionarios, el reglamento de construcciones, todo. Y entonces invitamos, ya se hizo una red grandísima, y entonces invitamos a gente de todas las delegaciones, como de 60 colonias. Vienen ellos, toman el curso, preguntan sus dudas, es a nivel profesional, y ellos van y lo replican en sus colonias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos para lograr una ciudad ordenada? Bueno, lo primero que hay que hacer es saber qué tipo de orden hay. O sea, sí hay un orden, hay una normatividad establecida, precisa y clara, que está perfectamente estructurada, pero que no está respetada. El paso que hay que dar primero es, bueno, ¿qué normatividad hay? ¿Cómo está estructurada? Lo primero que se viene a la mente cuando se habla de la Ciudad de México, de la planeación urbana, es que hay una ley de desarrollo urbano. Esa ley de desarrollo urbano establece los criterios generales de cómo va a darse el crecimiento de la ciudad y el funcionamiento de la ciudad. Se instrumenta a través de un reglamento, que esa es la parte operativa de la ley. Y a partir de ahí se forman o se establecen y se definen programas de desarrollo urbano. El general de toda la ciudad trata aspectos de las vialidades primarias, de
las circulaciones, de los anuncios y de muchísimas cosas a nivel general, a nivel ciudad. Después baja en cuanto a tamaño, en cuanto a zona geográfica, al siguiente módulo, que es la delegación, el programa de delegacional, que vale la pena hacer hincapié en la palabra programa. Programa no quiere decir que son buenos deseos. Programa no quiere decir que así nos gustaría que fuera. No, es un instrumento legal vinculatorio. Es decir, lo que ahí está establecido tiene que ser respetado por todos, empezando por la autoridad. El uso de suelo es el instrumento con el que se garantizan los aspectos más importantes de la calidad de vida de todo ciudadano, y que son el giro permitido, la altura permitida, el área libre permeable y la densidad. Es decir, si nos ponemos a pensar, el 99.9% de los problemas que padecemos los ciudadanos están relacionados con una falta de respeto, con una violación al uso de suelo. Alturas. ¿Por qué son importantes las alturas? Porque desde luego tienen que ver con el número de usuarios, pero también tienen que ver con la estética urbana. El 75% del agua que consumimos en esta ciudad se extrae de los mantos acuíferos. Eso quiere decir que si solo le estamos sacando y sacando agua, los asentamientos van a ser cada vez peores y, en consecuencia, las caídas de edificios y todo lo que viene de la mano, ¿no? Entonces, hay que dejar área libre permeable por eso, porque es permeable, para que el agua de lluvia se infiltre y realimente los mantos acuíferos. Entonces, ahí dejamos el punto de el área libre. Y por último, la densidad. La densidad es, por cada metro cuadrado de terreno que yo tengo, ¿cuánto puedo construir? Es decir, puede ser media, alta, baja, muy baja o de tratamiento especial. Y eso nos da una idea de cuántas viviendas puede llegar a haber en cada predio, en consecuencia en cada cuadra, en consecuencia en cada manzana, hasta completar colonias. ¿Qué es lo que hace Suma Urbana para poder provocar y para poder capacitar a que los ciudadanos comunes y corrientes como los que estamos sentados en esta mesa seamos realmente vigilantes del desarrollo urbano de nuestra ciudad? Nosotros nos hemos vuelto receptores de las preguntas y de las inquietudes de muchísimos grupos. Entonces, lo que hacemos es, de alguna manera, procesar la información, tratar de digerirla y ponerla en un lenguaje sencillo y circularla por redes sociales, Twitter, Facebook, correos electrónicos, diciendo, este problema y en esta colonia se resolvió así, si tienes algo similar puedes hacer esto. Entonces, lo que tratamos es como de sumar las inquietudes de todos y resolverlas. Y últimamente también lo que hemos hecho hace unos 4 o 5 años ya, nos llegan iniciativas de ley de desarrollo urbano, que tienen que ver con el patrimonio, que tienen que ver con las áreas verdes, las analizamos y damos nuestra opinión en redes sociales. Por ahí dicen que quien hace la ley hace la trampa, no es un dicho conocido, pero bueno, yo no estoy diciendo eso. Lo único que quiero decir es que muchas veces al hacer esta revisión ciudadana, pero por parte de gente muy experta como ellos dos que tienen pues una vida profesional en este ámbito, logras identificar aquellos puntos de la ley que te pueden llevar a lagunas legales que posteriormente derivarán en problemas con el ambiente, con destrucción del patrimonio, con el uso del suelo, con la vialidad, y lo alertas antes de que esa ley sea aprobada. Entonces, lo que hacemos es tratar de analizarlo desde un punto de vista técnico, bajarlo al lenguaje del ciudadano y que el ciudadano vaya con su asambleísta, que para eso son, a decirle su opinión de lo que está puesto en la mesa para aprobar. Y se ha logrado cosas espectacularmente maravillosas con ello. Ahora, son dos aspectos. Una es la legislación y la otra es cómo se aplica la legislación. Sí. ¿Qué sugerencias nos das para que los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros seamos vigilantes y estemos identificando cómo no se está aplicando de manera rigurosa la legislación? Bueno, lo primero que pueden hacer es acercarse a los cursos de Suma Urbana. Suma Urbana. Invítalos. ¿Dónde se pueden inscribir? Invitamos a todos, siguiéndonos en Facebook o en Twitter, que se pongan en contacto con nosotros y que si tienen algún tema que en particular les preocupe o les interese, nos lo hagan saber y lo más probable es que podamos hacer un curso de la materia específica. Ahora, tenemos unos que ya están estructurados. Si les interesan, pues también son bienvenidos. ¿En qué consisten? 1, desde cómo pedir información a la autoridad, conocer la legislación vigente, conocer los procedimientos para hacer trámites, entender cuál es
el mejor papel o la mejor manera de articularse entre distintas asociaciones ciudadanas y así sucesivamente, porque de repente hay esfuerzos aislados. Por ahí están algunas asociaciones de Polanco haciendo una lucha valiosísima que no encuentra eco por falta de comunicación con otras asociaciones. En general, conocer la legislación y, como segundo punto, consultar en la página del Gobierno del Distrito Federal los trámites obligatorios, que es un punto importante, porque los trámites obligatorios son normalmente 5 o 6 y las autoridades se dejan pedir más para confundir y para invitar al desorden. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias. Y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos.